A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En este programa vamos a hablar de este libro que ha escrito Alfonso Santiago sobre Lillo, porque se cumplen en este mes de junio 40 años de la alternativa de José Cubero, Lillo. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues hoy vamos a hablar de un libro, Por siempre Lillo, de Alfonso Santiago. Hace 40 años, o el día 30 de junio, se van a cumplir 40 años de la alternativa de Lillo en Burgos, con el Toro Comadrejo de Joaquín Buendía y con Ángel Teruel y José María Manzanares en el cartel. Y aprovechando la efeméride, pues Alfonso Santiago ha escrito un libro muy completo y muy exhaustivo sobre la vida de Lillo, y yo creo que merecía la pena hablar del libro porque aparte de la efemérides que se cumple, yo creo que se dan dos circunstancias importantes. Una, que Lillo fue un gran torero y por lo tanto merece ser recordado, y una segunda que además coincide pues con los tiempos de nuestra infancia y de nuestros primeros años de ir a los toros, que eso también marca mucho en la trayectoria de todos los aficionados, y por tanto yo creo que todos los que frisan los 50 años, pues creo que van a pasar un rato muy agradable recordando aquellos tiempos con Alfonso Santiago. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Domingo. Encantado de estar aquí contigo y sobre todo por una ocasión tan especial, ¿no? Hablar de Lillo, ¿no? Un torero que, como tú bien dices, aparte de buen torero, pues llenó una parte de nuestras vidas. Tú fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado, ¿cómo decir?, demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva, pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. Pues si te parece, antes de hablar en concreto del libro, vamos a presentarte y hacer un poco tu historial como aficionado. Has sido redactor de 6 Toros 6 durante muchísimos años, pero claro, la cosa venía de muy antiguo, porque tú eres aficionado desde niño y cliente de la Plaza de las Ventas también desde niño. Sí, desde niño. Yo, desde que tengo uso de razón, he ido a los toros con mis padres, desde muy niños, ¿no? Mis padres tuvieron abonos en distintos sitios de la plaza, tuvieron un alto del 7, luego estuvieron en el 3... Y luego yo, cuando tuve la oportunidad de sacar mi primer abono de estudiantes, que justo cuando tuve la edad legal para poderlo hacer, en la época de Chopera, pues tuve mi abono de estudiantes en la fila 27 del tendido 6, número 54, no se me olvida, ya casi pegadito al 7, ¿no? El 7, cuando te acuerdas que tenía la valla aquella tan alta, ¿no? Claro. Los pinchos aquellos, sí, ¿no? Claro. Y mi vida pues ha estado siempre vinculada pues a la afición, a lo que me ha apasionado, ¿no? Y luego pues mi vocación y mi profesión periodística pues me llevó a lo que yo creo que estaba destinado, que era a escribir de toros. ¿Y por qué Lillo? Pues Lillo, porque yo creo que ha sido un torero, siempre hablo del punto de vista personal, pero yo creo que traslado mi punto de vista personal al de muchos aficionados, como tú has dicho, ¿no? De nuestra edad, ¿no? Ya rondando o pasando la edad de los 50 años, ¿no? Lillo fue un torero que siempre le he tenido muy presente. Me marcó mucho en aquel momento cuando empiezas a descubrir
esa emoción del toreo, ¿no? Que yo lo descubrí con Antoñete, con Curro Vázquez, con esos toreros que tanto nos han gustado siempre en Madrid, y Gillo fue uno, ¿no? Gillo fue uno. Sí, en ese momento hay toreros veteranos muy importantes que aportaron mucho a la fiesta en sus reapariciones, como Manolo Vázquez y Antoñete, pero quizá el contrapunto clásico de todos ellos era Gillo. Efectivamente, y luego fíjate, hombre, yo le dediqué a la década de los 80 un libro también, ¿no? Pero si lo analizas, todos los toreros de los años 80 venían de una década anterior, ¿no? Y se consolidan en los años 80, incluso los que luego van a ser figuras en los años 90 también aparecen, ¿no? O se empiezan a consolidar como novilleros, Enrique Ponce, Joselito, ¿no? Pero quizás el torero más importante alternativado en los años 80, en el año 81, es Gillo, ¿no? Y es el que toma más dimensión y el que realmente se sitúa ahí junto con la generación de Emilio Muñoz, de Espartaco, de Tomás Campuzano, que son del año 79, ¿no? Pero quizás tuvo esa importancia y aparte para lo que significó para Madrid. Sí, yo creo que con respecto a Paco Ojeda y Espartaco, Gillo pertenece a la misma generación. Claro. Lo que pasa es que, digamos que es toma 2 años más tarde la alternativa porque era mucho más joven también. Claro, es que hay que recordar que Gillo toma la alternativa con 17 años, se presenta en Madrid con 15, es el primer matador que sale de la Escuela Taurina de Madrid y luego pues que era un chaval de barrio, de Canillejas y un chaval muy cercano y esa empatía que tenía con los aficionados, sobre todo con los chavales más jóvenes, pues la verdad que significó mucho. Desde luego, Gillo compone una gran generación de toreros porque Ojeda aportó muchísimo a la fiesta. Y Espartaco es un torero que tenía un recorrido larguísimo y capaz de lucirse con cualquier toro y de salvar cualquier corrida de cualquier feria. Digamos que Ojeda era el revolucionario personal heterodoxo, Espartaco el todoterreno, pero el contrapunto clásico también en la generación es Gillo. Sí, además Gillo, lo que destaca y sobre lo que siempre se ha hablado ha sido del clasicismo y del concepto del toreo tan puro que tenía Gillo, ¿no? Pero yo creo que en Gillo también convergía una vertiente de poder, el valor y el poder, ¿no? Sí. Tuvo una capacidad técnica tremenda desde chaval, desde becerrista, desde la época de los príncipes del toreo, incluso antes de que Martín Arras inventase esa terna. Tuvo esa, y de hecho al principio a él lo que más le reconocían en la escuela era la raza, ¿no? El amor propio, esa capacidad de lucha, de sacrificio, innato también para ser figura del toreo. Y luego, como digo, yo creo que esa vertiente de poder y la vertiente clásica yo creo que era muy interesante en Gillo, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. He visto todas las actuaciones de Gillo en las ventas, de novillero y de matador, y le llegué a ver en la desaparecida plaza de Vista Alegre, con los príncipes del toreo. Claro. Y me acuerdo que cuando estaban los príncipes, el comentario general que había en el tendido es que el torero que verdaderamente tenía una proyección a largo plazo era Gillo. Claro. Sandín era un torero de buen oficio, un torero clásico. Maestro era un torero muy artista, quizá el más artista de los tres, el de más pellizco, pero estaba clarísimo que el que de verdad iba a marcar el paso era Gillo, porque tenía muchísimo valor. Sí, sobre todo Lucio y Julián lo han comentado muchas veces, ¿no? Que Gillo tenía una capacidad mayor para entender más tipos de embestidas y donde ellos a lo mejor les llegaba hasta aquí, a Gillo le llegaba el agua a las zapatillas con los becerros, pero luego esa facilidad la tuvo con el utrero y después con el cuatrero. Y además generalmente cuando los príncipes tenían muy mala suerte, siempre se llevaban los malos de la novillada y a pesar de eso cortaba más orejas que sus compañeros. Y fíjate una cosa que le acompañó durante toda su trayectoria, porque yo a lo largo de investigar y de trabajar mucho y documentarme mucho para poder escribir el libro, esa mala suerte le fue persiguiendo un poco a Gillo en los sorteos. Hombre, es cierto que le embistieron muchos toros, pero que luego tuvo esa capacidad de imponerse a toros no fáciles en plazas importantes y en los momentos también claves. Yo recuerdo el debut de Gillo en Madrid, una tarde de esas de viento, una tarde gris de viento en el prólogo de San Isidro. Era un domingo 11 de mayo, el serial de corridas continuadas empezaba el día 14, pero esa novillada ya estaba metida en el abono, y ya la terna de los príncipes del toreo estaba deshecha. Me acuerdo que se presentó con Sandín y con Carlos Aragón Cancela, el de Colmenar, que además debutaban los tres. 3 novillos de José Ortega muy pequeños, y 3 de García Romero, que era el salvavidas habitual de las empresas de aquellos años en Madrid, todos los obreros eran de aquello, que salieron muy malos.
y me acuerdo que estuvo, vamos a decir, muy solvente y muy por encima de las circunstancias. Luego también le pasó eso también el día del Corpus, que también, nada. Y en cambio, a pesar de su solvencia, tenía una muy mala prensa entre ciertos críticos taurinos. Muy mala. Pero yo creo que era una herencia que cogió de lo mal que en ese momento su apoderado se llevaba con alguna parte de la prensa. Le llamaban despectivamente a Tomás Redondo, le llamaban el linguero, ¿no? Y críticos en aquel momento tan influyentes como Alfonso Navalón, como Maribí Romero, como Manolo Molés, pues la verdad que no trataron a Gillo nada bien. Pero nada bien. Y ahí en el libro están algunas de las crónicas que, vistas con 40 años de perspectiva, hoy nos parece impensable que parte de la prensa escribiese así de dos chavales, en este caso Lucio Sandín y Carlos Cancela, pero en este caso Lucio y Gillo, que con apenas 15 años se presentaron en Madrid, ¿no? Daba un poco fe de la dureza de la crítica en aquel momento. Como tú dices, la etapa de los príncipes dura en el año 77-78, 78, 79, 77 es cuando se forja, 78 y 79, en el 80 debuta Gillo oficialmente, porque en el año 79 hay dos novilladas, una prueba que hace Martín Arranz, que lidian en septiembre dos novilladas picadas, ¿no? Pero el debut oficial de Gillo es en el 80, se convierte en líder del escalafón y en el 81 a mitad de temporada toma la alternativa con 17 años. Y como tú dices, ¿no? Los príncipes dura lo que dura, solamente con caballos. En el año 80 creo recordar la última vez que torean los tres juntos en Vitoria, efectivamente. Y luego sí, de novillero Gillo torea con Lucio y torea con Julián, pero no haciendo terno. Yo creo que hay un aldabonazo, que es la tarde del 14 de mayo del 81, que sale por la Puerta Grande como novillero en Madrid. La primera novillada de San Isidro. Del San Isidro, primero de Chopera. Manolo Chopera, efectivamente. Me acuerdo que toreó con Juan Mora y Julio de Llanos una novillada de Santos Galache, de Manuel Santos Galache, y cortó una oreja de cada uno. Pero también me acuerdo yo de que aquello no convenció. Las críticas acerbas. Lo que se decía de él, fundamentalmente en aquel momento, es que era un torerito de espejo. Tú fíjate. Sí. Pero era lo que se decía. Sí. Y luego, pues me acuerdo también de un mano a mano el día del Corpus, con Pepín Jiménez, que había deslumbrado en San Isidro. Habían sido los dos novilleros, triunfadores de San Isidro. Una novillada de Buendía muy pequeña que se cayó mucho. No pasó mucho. Y luego vi la corrida televisada desde Burgos de la Alternativa, pues con 17 años. Perfecto, Domingo. Ahí, entre la novillada que dices tú de la salida a hombros y el mano a mano con Pepín Jiménez, y una segunda actuación de Gillo, y ahí es donde, con una novillada complicada, de Flores Albarrán, una novillada seria y muy complicada, ahí es donde realmente da un toque de atención fuerte. Y sin cortar orejas, esa tarde ya se le reconoce esa capacidad que antes no se le había reconocido. Yo me acuerdo de esa novillada, que fue un miércoles, para ser precisos, miércoles 27 de mayo, que la vimos 4 gatos. Se celebró, porque el horario normal de San Isidro eran las 7 de la tarde. Esa novillada fue a las 5 de la tarde, porque se jugaba la Copa de Europa el Real Madrid, que perdió. Claro. Y esa novillada la vimos 4 gatos, que estuvo muy bien, muy por encima de una novillada mala, pero que no tuvo trascendencia. Totalmente. Petoreó, si no recuerdo mal, con Pepín Jiménez. Con Pepín Jiménez, que era la repetición, y le cogió. Efectivamente, le cogió el último novillo. Y le cogió. Y si no recuerdo mal, con Fernando Rivera. Con Fernando Rivera, el de San Martín de Valdeiglesias. Pues esa novillada fue un punto de inflexión. Sobre todo para Chopera. Claro, en el reconocimiento a Gillo. Sobre todo para Chopera. Yo creo que Chopera, que sí que vio la novillada, yo creo que le decidió a darle la alternativa. Sí, porque eso se forjó detrás de eso. Sí es cierto que se ponen al hablar con el apoderado y le ofrecen la posibilidad del mano a mano con Pepín en la feria del 50 aniversario de las ventas. Y ahí ya se forja, en esos últimos días de mayo, primeros de junio, se queda cuajada y queda hecha la alternativa. Una alternativa que coincidió plenamente con los gustos de Gillo, ¿no? Porque yo creo que vio cumplido un sueño. Eran los dos toreros a los que admiraba. Siempre que en cualquier entrevista se le ponía el micro, siempre hablaba de José María Manzanares y de Ángel Teruel. Y de hecho era el cartel que quería y fue el cartel que consiguió, ¿no? Con una ganadería, la de Buendía, que en aquel momento estaba en un gran momento, y que ese tipo de toro le iba mucho a y además una ganadería omnipresente en las ferias de Chopera. Sí, totalmente. O sea, compraba la camada entera. Entonces, bueno, pues empieza a torear, corridas de toros, y
Yo creo que los inicios del 82 suponen una pequeña decepción porque no está anunciado ni en Valencia ni en la Feria de Abril. Y recuerdo del día de la confirmación, que fue el jueves 27 de mayo, con Manzanares y con Emilio Muñoz. Y me acuerdo una corrida de Félix Cameno que el año antes había arrasado con los premios. En el San Isidro del 81, esa corrida de Cameno había arrasado con los premios y le había matado un cartel de banderilleros. El cartel de banderilleros primitivo. Con Esplá, Morenito y Nimeño. Claro, Morenito confirmó ese día la alternativa con la corrida de Cameno. Sí. Se llevó un toro, creo que fue Morenito el que se llevó todos los premios, el toro. Exacto. Un toro, creo que se llamaba brasileño, que fue bravísimo y se llevó todos los premios. Entonces la corrida era de máximo lujo, tanto de compañeros como de ganadería, pero ese día, que es muy propio en el encaste, salieron con mucha clase, pero muy flojo. Muy poquita Me fuerza. acuerdo yo de aquella corrida, que fue una decepción para Gillo, y luego ya la otra decepción es en la repetición, un toro de Alonso Moreno. Ese día Robles cortó una oreja. Sí. Fueron Robles y Morenito de Maracay. Y el tercero fue un toro que no embistió. Y en sexto lugar sale un toro muy impulsivo que remata tanto en un burladero que en el burladero del 7 se suicida. Le llamó José Castilla, no se me olvidará, José Castilla, le llama al burladero del 7 y el toro se suicidó. Pegó tal golpe que se quedó tieso. Y el presidente, haciendo una interpretación demasiado cicatera. Totalmente. Y demasiado estricta del reglamento, no dio el sobrero y se quedó solamente con un toro. Pero me acuerdo del detalle de Gillo, que José Castilla se sentó en el estribo y se puso a llorar amargamente. Sí. Me acuerdo yo de aquello. Tiró la montera José Castilla, se sentó en el estribo y se puso a llorar como diciendo, qué putada le he hecho. Totalmente. Y se acercó Gillo y le dijo, venga, que no pasa nada. Nunca se me olvidará de ese detalle. Sí. El tío le consoló, ¿sabes? Pues eso en el año 82, y como lo has contado perfectamente, esa corrida de Alonso Moreno, torero Morenito en sustitución de Espartaco. Sí. Pero fíjate, venía ya del año 81, que el año 81, después de tomar la alternativa, pues Chopera le da cancha, le mete en Bilbao, debuta en Bilbao, en algunas plazas de Chopera, tiene la oportunidad de torear en Francia, y hay unas perspectivas buenas, porque llega a torear, si no recuerdo mal, 20 y tantas novilladas, toma la alternativa y termina toreando otras 20 y tantas, cerca de 25 o 26 tardes en el año 81. Luego es curioso, Gillo, que confirma antes la alternativa en la Plaza de México que en Madrid. Confirma ese en el año 82, a principio de temporada, y luego le puso en un gran cartel. En un gran cartel, con la plaza llena. Con Manolo Martínez y Jorge Gutiérrez. Efectivamente, con Manolo Martínez le exigieron muchísimo, le pegó una cornada y se quedó la cornida mano a mano entre Gillo y Jorge Gutiérrez, y Gillo estuvo bien. Y fíjate qué curioso, que estando bien, le repiten esa primavera, también creo recordar, con Curro Leal y no recuerdo quién es el otro. Gillo no está mal, con los toros no los mata, y jamás volvió a la Monumental de México. Y no solamente a la Monumental de México, sino que no toreó una sola corrida más en ningún estado de México. Sí es cierto que a lo largo de todos los periplos americanos, hasta el momento fatídico de su muerte, a Tomás Redondo le habían ofrecido cosas y las había descartado, ¿no? Bien por falta de categoría, por dinero, pero no llegaron nunca a un acuerdo y no toreó nunca más en un país tan importante, ¿no? Entonces sale de San Isidro del 82 pues sin el triunfo que él ambicionaba, y el verano del 82 es pues de ir sumando fechas, ¿no? Sí. O sea, no hay corridas de relumbrón, pero va sumando fechas. Y entonces, gracias a tu libro, me entero de una cosa que yo no sabía, y es que la corrida de la prensa, la famosa del toro velador, el único toro indultado en Madrid, se la habían ofrecido a Gillo, pero tenía contrato en Francia. Pero fíjate, Domingo, y por eso toreó Ortega Cano. Claro, pero no solamente que la tenía ofrecida, sino que estaba anunciado oficialmente en el cartel. Es muy curiosa la historia, porque cuando pasa lo que pasa, lo que tú has contado en San Isidro, fíjate, la corrida del siglo. La corrida del siglo, pues claro, Victorino estaba en lo más, ¿no? Gillo sale muy tocado de San Isidro, prácticamente, pues como tú dices, sumaba fechas en plazas poco importantes, algunas en Francia, en carteles más redondos, pero iba sumando tardes que no tenían mucha trascendencia en lo que era la temporada. Fíjate, es curioso, Zabala, que en aquel momento organizaba la corrida, le lanza una pullita en la última crónica, yo lo cuento en el libro, y le dice: Gillo, en la última crónica, en la crónica del toro que se suicidó, Gillo sale muy tocado de Madrid, tiene la necesidad imperiosa de volver a las ventas.
claro, ella le lanza un poco el guante, ¿no? Porque inmediatamente después le iba a ofrecer la posibilidad de torear en la corrida de la prensa. Y efectivamente, cierran el cartel de la corrida de la prensa con un toro de Hernández Plá, de Miura y tal, y estaba el famoso toro velador. Y allí yo le anuncio con Manolo Cortés, con José Antonio Campuzano y con Gillo. Es curioso cómo ABC, lógicamente, adelanta la noticia y esa tarde sale la noticia el 30 de junio de 1982. Esa misma tarde toreaba Gillo en Burgos, celebraba el primer año de Alternativa. Y es curioso porque en la mañana de anunciar el cartel, el día antes de anunciar esa noticia en el cartel, hay una llamada de la Casa Real diciendo que la corrida no se podía celebrar el 20 de julio, iba a ser martes, sino que por un cambio de la agenda debía celebrarse el lunes 19. En este caso, los organizadores de la corrida de la prensa llaman a los 3 apoderados y Tomás Redondo le dice: no hay ningún problema, en vez del 19 pasa al día 20. Al día siguiente ABC publica el cartel y habla, en este caso creo que fue José Luis Suárez Guanes, de lo que significaba la presencia de cada uno de los toreros, y en el libro lo cuento, ¿no? Como bueno, pues el enfrentamiento de Gillo con el toro de Victorino después de la famosa corrida del siglo, que seguramente le servirá para tal. Inmediatamente después que se publica eso en ABC, por la noche, Tomás Redondo se da cuenta de que esa fecha torean en Mont de Marsan, que tiene una fecha hecha el 20. Esa misma noche llaman a Manolo Chopera, informan a Vicente Zavala, los organizadores de la corrida, y llaman a Manolo Chopera para decirle que no pueden torear, que cambie los carteles a ver si puede entrar. Claro, el puzzle que había que hacer en las 3 corridas de Mont de Marsan se hace muy difícil y Gillo se queda fuera de esa corrida. Y cuando salen los carteles ya oficiales, vamos, el cartel era oficial, pero cuando ya se hace la publicidad de la corrida, ya sale el nombre de Ortega Cano. Hombre, fue una asignatura pendiente de Gillo, porque luego muchas veces pensó en torearla en Madrid, pero nunca se concretó. Digo, los victorinos. Sí, sí. Es más, en el libro lo cuento que cuenta Gillo, ¿no? Habla en la feria de otoño, pero en la feria de Logroño de ese año, que se encuentra con Victorino y hace unas declaraciones diciendo que le había hecho Victorino que al año siguiente, en el año 83, quería matar la corrida de Victorino en Madrid, y nunca lo hizo. Nunca se concretó. Bueno, el año 83 empieza muy mal. Un domingo de resurrección en Madrid, el típico día ventoso marceño, que las muletas no paran quietas. Encima la corrida tampoco salió buena, de Núñez Hermanos era. Y encima un toro se le rompe una pata. Una pata también, sí, sí. Otra vez tal, y se queda fuera de San Isidro. Así es. Y bueno, pues aquello debió de afectarle mucho, ¿no? Mucho, le afectó mucho, porque Chopera le ofreció la posibilidad de torear esa corrida del domingo de resurrección con Curro Tomás Campuzano, y estaban en negociaciones la feria de San Isidro y el entorno el apoderado de Gillo quería 2 tardes, ¿no? Y Chopera solamente le ofrecía una, la de Luis Algarra, una corrida media en aquel momento, ¿no? Un domingo además, y quedaron un poco a las pensas de lo que pasase el domingo de resurrección. El domingo de resurrección pasó lo que pasó y al final pues no llegaron a un acuerdo. Y luego pues llegó el accidente de Roberto Domínguez. Y finalmente toreó precisamente la corrida de Luis Algarra, efectivamente. Y sale un sobrero de Antonio Ordóñez, de Sangre Atanasio, un toro de gran clase, que se llamó Lanzaquema, y es el toro que le lanza. Efectivamente. Le cortó una oreja, pero con ambiente de 2. Porque hay que tener en cuenta también que esa época es muy dura en las presidencias de Madrid. Mucho. Es decir, habían transcurrido 11 años del rabo de Palomo, pero todavía estaba la resaca. Sí, sí. Es decir, aquellos años de finales de los 70, primeros de los 80, eran unas presidencias durísimas. Por ejemplo, yo me acuerdo de un montón de faenas de Ángel Teruel, del que ya hemos hablado, y de Julio Robles, sí, que ahora hubieran sido de 2. Sí, totalmente. Y fueron de 1. Efectivamente. Y ahí pasó un poco eso, es decir, la faena fue de 2, pero se quedó en 1. Yo no recuerdo en los últimos 15, 20 años una petición masiva y mayoritaria de la segunda oreja y no concedida, y en aquellos años era muy normal esa petición fortísima de la segunda oreja y no concederla. Allí yo le pasó, y a Julio Robles, yo recuerdo varias faenas de Julio Robles que le pasó. Gillo no consiguió esa puerta grande el día 22, pero dejó un ambiente extraordinario con ese toro, ¿no? Luego salió otro toro de Antonio Ordóñez también, que le tocó a Curro Durán, que también tuvo una clase... Y el día de la confirmación de Armillita, otro Armillita. Otro muy toro, bueno también. Sí. Pues ese toro le sirvió, yo creo que fue quizás el toro clave, ¿no? de Gillo, sobre todo para volver a coger ambiente, porque hay que tener en cuenta una cosa, que cuando Gillo coge esa sustitución,
bueno, antes de coger la sustitución, ¿no? En la agenda del apoderado había 2 festivales y una corrida en Zaraut, que ahora lo piensas, Zaraut, en aquel momento, en Guipúzcoa, Zaraut, que daba ahí 2 o 3 corridas de cierta categoría y estaba anunciado, es curiosísimo, estaba anunciado Gillo con José María Manzanares y con Antonio Rubio Macandro en el mes de julio. O sea, una figura como Manzanares va a anunciar una plaza portátil y Sí, pero como en ese momento no había toros en San Sebastián, claro, era una plaza portátil por eso, especial. Claro, por eso, pero me refiero al compromiso, ¿no? Sí, de sí. decir, oye, pues está la situación Sí. como está en San Sebastián, y en aquellos años daban ahí carteles muy interesantes. Pues era la única corrida que tenía Gillo. Triunfa el día 22 y luego se suceden una serie de sustituciones. Luego hay una sustitución muy importante que es la del 1 de junio, sustituyendo a Espartaco, por cierto, Sí, efectivamente. que le había cogido un toro en Osuna. Sí, sí. Una corrida de Alonso Moreno. Ángel Teruel firma uno de sus trasteos más bellos de toda su carrera y corta Una oreja. La última suya en Madrid. Armillita pasa por allí desapercibido y Gillo corta una y una. Primero una a un Alonso Moreno y tenía ahí la puerta medio abierta, sabía que tenía que hacer el esfuerzo y sale un sobrero de Bernardino Jiménez en 6º lugar, muy malo. Muy malo, tan malo, y además con un nombre curioso, que tenía el nombre Triunfador, se llamaba Triunfador, está un poco predestinado, pero muy malo, muy poca clase y con genio, y además le cogió 2 veces, uno haciendo, creo recordar, un gallo por Chicuelinas, y luego en la faena también le pegó una voltereta fortísima. Y ahí dio la cara de verdad Gillo. Por lo visto, me ha contado Ángel Teruel que cuando devuelven al sexto y sacan el letrerito con el sobrero, pues Gillo preguntó, bueno, ¿y eso qué es? Y le dijo, para animarle, pero dice, no te preocupes, que es de Bernardino Píriz. Que era una ganadería de Badajoz, todo lo contrario, una ganadería muy suave. Muy poquita fuerza salía, Sí, muy sí. bueno, con mucha calidad, pero y además muy del gusto de Paula Romero. Sí, claro, pero un montón de festivales. Pero con ese toro dio la cara a Gillo y ahí es el toro que yo creo que le convierte en figura del toreo. Y luego hay otro toro, bueno, fue muy importante Lanzaquema, ¿eh? Sí, también, muy importante. Yo creo los que 2 toros, las 2 tardes. Lanzaquema yo creo que fue una faena de 2 orejas, ahí dio una dimensión de capacidad y de toreo muy bueno, y luego las 2 tardes, porque esa tarde de la salida de hombros, el primer toro, que también tiene clase, no tanta fuerza, pero estuvo a gusto, ¿no? Estuvo a gusto bien, pero sin terminar de dar el paso definitivo que dio con el toro de Bernardino Jiménez, que ahí están las imágenes, y la faena es un toma y daca, y además de una capacidad y de ganarle la partida al toro. Al final el toro terminó embistiendo y le metió en la canasta y le pegó un volteretón al final tremendo, pero después del volteretón, que creo que fue por el pitón izquierdo, le metió en la canasta y le pegó 2 tandas extraordinarias. Luego torea otra, sustituyendo a Ojeda, que le había cogido un toro antes en Toledo. Luego una beneficencia mano a mano con Esplá, que cortó una oreja y dio una vuelta al ruedo. Y luego, a partir de ahí, o más que luego, a partir de ahí, también hay que hablar de una característica de Gillo, que es no rehuir nunca a Madrid y estar siempre en Madrid. Siempre dispuesto. Siempre. Es decir, es un torero, ese año torero en otoño también. Sí. Y luego, en San Isidro 84, 4 tardes, las 3 anunciadas más una de sustituto, y en San Isidro del 85, 4 tardes, las 3 anunciadas más una de sustituto. Es decir, Gillo siempre dio la cara en Madrid, nunca se escondió. Y yo creo que tú, fíjate, Joselito el Gallo decía que en Madrid poquitas a triunfar. Ese prodigarse tanto en Madrid quizá le pudo resultar en algún momento contraproducente, porque se acostumbra el ojo de la gente y la gente deja de valorar el tremendo esfuerzo que supone torear habitualmente en Madrid cuando otros miden muy mucho los compromisos, ¿no? Le acabó pasando factura. Empezó a ser muy habitual tener a Gillo allí. Sí, fíjate, en el año 84, que toreaba las primeras 4, la primera estaba señalada como una de las corridas el Conde de la Corte, de mayor expectación, con un cartel con Curro Vázquez, con Ángel Teruel y Gillo, un cartel muy de Madrid, 3 toreros del Corte que bueno, pues, pero se anunciaron con la corrida del Conde de la Corte, que Gillo la pidió, esa se suspendió. Inmediatamente después cogió una sustitución de Esplá, toreó las 2 corridas anunciadas suyas y luego volvió a coger otra sustitución de Antoñete, que también con un toro de Borges que estuvo extraordinario, el día de la alternativa de Campano.
le pegó, estuvo muy bien con un toro y luego se lesionó Antoñete y dejó ahí un hueco que también cogió Gillo. Esas 4 tardes, pero ahí no tuvo suerte. Hubo un día de Gillo muy bueno, la de Dionisio Rodríguez. Que Capea estuvo también en cumbre. Que le rompió la clavícula. El día de Dionisio dio una gran dimensión. Vestido de naranja. De naranja y oro. Es un traje raro. Yo, y en el libro lo digo, yo creo que una de las faenas suyas, que están tapadas, pero una de las mejores faenas de Gillo en Madrid fue con ese toro de Dionisio Rodríguez. Con el primer toro que la corrida se quedó al mano a mano. Capea le cortó una oreja, estuvo hecho un tío con ese primer toro. A la hora de entrar a matar le pegó una voltereta y le rompió la clavícula. Esplá mató 3 toros y Gillo mató 2. Y Gillo estuvo extraordinario con ese toro. Lo que pasa es que lo mató fatal, le metió 7-8 pinchazos y esa pero es de las grandes faenas. Yo creo que si Gillo a ese toro le mete la espada, le corta las 2 orejas. Claro, ese San Isidro del 84 pesó mucho. ¿Tú te has fijado que nunca cortó 2 orejas a un toro en Madrid? Efectivamente, claro, es que no, pero tuvo oportunidades. Porque, por ejemplo, una faena muy maciza es la del vestido Burdeos y Azabache al toro niñito de Aldea Nueva. Pero el toro tenía un gran problema. Es un toro maravilloso para Valencia, claro, poner otra plaza de primera, pero era un toro que en Madrid es muy difícil, porque cuando en Madrid los toros tienen la fuerza justa, claro, aunque consigas que no se te caiga, aunque hagas todo perfecto y aunque hagas una gran obra, es dificilísimo cortarle la segunda oreja, porque ese trasteo del toro niñito fue una cosa muy redonda. Que por cierto lo puede ver la gente porque está también por YouTube y por ahí. Fue una faena absolutamente maciza, muy buena, de joven maestro. Totalmente, de la dimensión que ya en ese año 85 estaba dando. Yo creo que Gillo, fíjate, él tuvo muy claro, él tuvo que ir cumpliendo etapas y muchas veces cuando los toreros tienen esa obligación de situarse y de estar arriba y de competir, muchas veces tienen que mantener un equilibrio entre el concepto de verdad que sienten y la necesidad de cortar las orejas, ¿no? Que a lo mejor en un momento dado la lleva a salirse un poco del corte que realmente sienten. Pero la evolución de Gillo fue todo muy metódico. En un espacio de tiempo muy corto, él fue consiguiendo muchas metas. Yo creo que una de las principales era llegar a torear de esa manera como toreó a ese toro de Aldea Nueva, o como llegó a torear en otras plazas ese año 85, como llegó a torear al toro en Pamplona, que estuvo extraordinario, o como llegó a torear a Burlero, que quizás es una de las faenas suyas artísticas más redonda, ¿no? Hay un día muy bueno de Gillo que también ha pasado muy desapercibido. El común de la gente piensa que la última corrida de Gillo en Madrid fue la de Niñito. No, hay una el 5 de junio. Y estuvo muy bien. Una corrida del torero. Efectivamente. Una corrida del torero muy brava, como es lo del torero, que son muy bravos, tan bravos que pierden el equilibrio de tanto como quieren embestir, de verdad, ¿eh? Sí. O sea, porque hay una caída que es por la poca raza. Claro. Por el exceso de nobleza, por el exceso de tocino de cielo. Esa es una caída. Pero hay otra caída, que es esa del exceso de ímpetu. Claro. Eso lo tiene el torero. Y esa corrida, me acuerdo que fue con Palomo y Emilio Oliva, sustituyendo Gillo a Robles. Esa corrida tuvo ese problema. Fue muy impulsiva y eso en Madrid no se... No, esa corrida la toreaba Gillo, el que sustituyó a Robles fue Emilio Oliva. Emilio Oliva, es verdad, porque Robles tuvo un problema de abundancia. Sí, las 2 toros. El día de Niñito toreaba, el cartel original era Julio Robles, José Antonio Campuzón y Gillo. Y Malaver entró por Robles. Robles no pudo torear y entró Malaver. Y en la segunda sustituyó Emilio Oliva, que ese año había estado muy bien en Sevilla, le había cortado 2 orejas a un toro de María Luisa Domínguez Pérez de Barro. Y también hubo otra sustitución de Gillo en una corrida muy mala. Que eran Ortega Cano, Tomás Campuzano y Víctor Méndez. Víctor Méndez se había roto la clavícula, una de Ramón Sánchez. El 24 de mayo. Otra sustitución de Gillo. Ese día fue el día de la que estuvo cumbre Ortega Cano con el toro de Benavides. Con el toro cabecero. El cabecero, que estuvo extraordinario. Que fue un segundo. Esa es la mejor faena de Ortega Cano en Madrid. Desde luego. También otra faena importantísima que le pone... Bueno, es que ese San Isidro del 85 fue la leche. Sí, pero fíjate, es el San Isidro de nuestra vida. Pero fíjate, Domingo, que es curioso. Sí, ese San Isidro fue... Es el San Isidro de nuestra vida. Leche. Antoñete con Cantinero. Curro Romero con Cara de Rosa. Capea con Cumbreño. Y Capea con el toro tachulero de Sepúlveda también. Espartaco con el toro de Alonso Moreno, que también le corta 2 orejas. Esa faena de Ortega Cano, los retazos de Gillo. Sí. Es la mejor feria de nuestra vida. Muy importante. Esa feria fue importantísima. Gillo ese día, fíjate, ahí toreó la primera corrida que toreó fue la de Atanasio, que no embistió. Le embistió un toro Antoñete al cuarto. Y fíjate el cartel, es que yo el otro era Curro Vázquez. Antoñete, Curro Vázquez y Gillo, ¿no? Un cartel maravilloso.
Luego entró en la sustitución de Méndez. Víctor Méndez y ahí no estuvo afortunado. Te voy a decir más. No estuvo Esa es la afortunado. peor corrida de Gillo en Madrid. Sí, no estuvo, además le pitaron el último toro, no lo vio claro nada, claro, me acuerdo perfectamente, ese día iba vestido de gris, plomo y oro y no lo vio nada claro, no estuvo bien, ese día no estuvo bien Gillo. Luego estuvo en la corrida de Matías Bernardo, la de la nueva, Niñito, la de Niñito, y luego la del y torero, luego la que del es la torero. última. Y esas dos tardes da una dimensión extraordinaria a Gillo, muy poco valorada. La primera, la de Gillo, un poco valorada por muchos sectores de la prensa y por parte de la afición. Siempre cuando se habla de un sector de la afición nos acordamos del 7. El 7 no se portó mal con Gillo ese año. Hubo una frialdad tremenda en la sombra. El peso que tenía entonces la sombra, el 8, Sí. el 9, el 10, los Totalmente. bajo, esa frialdad, esa distancia la mantuvieron mucho. Porque estaban los pitos, ahí se ve perfectamente las imágenes, los pitos que venían del sol y tal, cuando el niñito se caía y tal. Pero cuando Gillo estaba realmente bien y pegaba muletazos muy buenos, la sombra estaba cruzada de brazos, y eso pesó, le pesó mucho esa corrida, estuvo muy bien con la corrida del torero, y luego es curioso, ¿no? Porque los toreros sí les valoraron mucho esas dos actuaciones, y Gillo salió ahí un poco contrariado ese año, un poco la sensación de decir, joder, no me he podido subir al carro, ¿no? de un San Isidro tan importante. Es que en Madrid cuando se acostumbra al ojo, sí, malo, es muy complicado. Malo. Y salió tocado porque, salvo Pamplona, que cumplió Sí. con sus compromisos, le costó muchísimo traer una feria. Por ejemplo, Chopera le dejó fuera de Bilbao Sí. y de todas partes. Sí, injustamente además, ¿no? Porque Entonces, el año anterior había estado bien en Bilbao. Y la última que toreó estuvo muy bien, pinchó un toro pero dio una vuelta al ruedo y además Bilbao siempre le trató con mucho cariño y le trató muy bien, ¿no? La última la toreó con Antoñete y con Capea y no volvió en el año 85 y fue una de las ausencias más sonadas, ¿no? La de Gillo, un poco injusto. estaba haciendo un verano complicado. Un Sí. verano complicado, con pocos toros, corridas de poca categoría y nada. Y sin embargo, fíjate, Domingo, el mes de julio le salvó Mont-de-Marsan, que estuvo muy bien, Pamplona, que estuvo sensacional también, con un toro le cortó las dos orejas a un toro de Zabadagago. Un toro que, por cierto, le pudo matar, ¿eh? Sí, le pegó un porque le pegó un derrote aquí, me acuerdo perfectamente, que le saltó todo el corbatín en los medios. En los mismos medios. Le quitó todo el corbatín, me acuerdo perfectamente. Le resbaló el pitón, pero le pegó el pitonazo en el cuello. Ese año 85 tuvo 2 o 3 cogidas muy feas, Gillo. Hay una, nada más que sale de San Isidro. Bueno, no, antes de torear la corrida del torero, torea en Cáceres una tarde de lluvia con Espartaco y Juan Mora. No me acuerdo de quién fue la corrida. Lorenzo y Alejandro García. Puede ser, efectivamente. Una tarde de lluvia, estaba lentísimo Gillo y le pega una voltereta feísima a un toro. Le coge un toro también de muy malas maneras donde fue en el puerto de Santa María. Le cogió un toro que estuvo muy bien, el 14 de agosto, era el día de mi cumpleaños. Estuvo muy bien ese día en el puerto de Santa María. Sirvió un poco esa corrida del puerto de sellar un poco la paz con Canorea, que lo había dejado fuera de la feria de San Isidro también ese año. De la feria de Sevilla. De la feria de Sevilla, perdona. Ese año Canorea, que hacía empresa con Enrique Barrilaro, dieron una semana continuada de toros en el puerto de Santa María y pusieron a Gillo con Ruiz Miguel y con Pepe Luis Vázquez. Ese día llevaba el vestido azul marino y oro, con el que luego, por desgracia, murió en Colmenar, y ese día le pegó una voltereta feísima y le rompió la taleguilla, vamos, le descosió la banda y lo tuvieron que llevar el traje al sastre. Y luego hay otra voltereta también muy seria, bueno, el pitonazo de Pamplona, y hay otra cogida también, no recuerdo en qué plaza, que también le coge también para hacerle daño. Y no le pasaba nada nunca a Gillo. Esto es muy curioso, cuando estamos aproximándonos a la muerte de Gillo, que está cayendo en Madrid una tormenta tremenda, no sé si se oirán los truenos, Sí, parece, pues no sé, parece una conjunción de astros, una cosa premonitoria, ¿no? Y bueno, y llegó Colmenar Viejo con una sustitución, y una sustitución de Curro Romero, que se había lesionado en Linares el día antes. Y llega Gillo, un cartel bueno, con Antoñete, al que tanto admiraba, con José Luis Palomar, que era un torero de un cierto ambiente en Madrid en ese momento. Y bueno, y llega la jornada fatal en un trance de auténtica mala suerte, porque es que ya había matado al toro. Ahora, una cosa que sorprende al contemplar las imágenes es el celo del toro. Sí, totalmente. O sea, el sentido que tienen los toros cuando están ya en los últimos compases de la lidia es tremendo, porque le da la estocada, simplemente después de darle la estocada le intenta vaciar para despedirle. Un poco parecido a lo que intentó Joselito con Bailaor cuando se le vino, vaciarle para que se vaya. Pero no se va. Claro.
y simplemente le pega una voltereta. Y Gillo rueda, se meten 2 capotes en la cara del toro, 2 capotes, y el toro no hace caso a los capotes. Efectivamente. Hasta que prende a Gillo en el suelo y le da la cornada mortal. Una cosa increíble. Increíble. La estocada mortal llega en el segundo intento, porque el primer intento le pegó un pinchazo arriba, el toro también le apretó y se lo sacó más o menos de la misma manera que el momento de la estocada, de la segunda estocada, pero ahí no pasó nada, volvió a cuadrar al toro y efectivamente hay un momento cuando le entierra la espada, el toro se le viene, se lo intenta sacar y hay un momento que le pega un pitonazo en la rodilla, lo desestabiliza. Ahí sale Juan Cubero, le echa el capote, sale por el otro Pali y también le echa el capote. Y hay un momento, claro, yo claro, yo recordaba perfectamente la cornada 1000 veces vista, ¿no? Y por desgracia, cuando para el libro, ¿no? Fue muy duro, ¿no? El momento ese de llegar a ese momento, y yo visualicé un poco la cornada para describirla perfectamente en el libro, ¿no? Y hay un momento que en el momento que le pega el derrote en la rodilla, se ven las imágenes perfectamente, que la muleta se le queda unas décimas de segundo en el pitón, y el toro se queda sin visión, y en ese momento Gillo empieza a hacer la croqueta, ¿no? Empieza a dar vueltas, y en ese momento Juan Cubero le echa el capote, se lo echa a Pali y ve inmediatamente a Gillo. Gillo había dado 3 vueltas y en la tercera le pilla de espaldas con el costado izquierdo y fue cuando le metió el capote. Y ves las imágenes y hay un momento que parece que el toro se va a los capotes, pero no se va a los capotes y por desgracia pues parecía que estaba... Esta es una pregunta inevitable, pero que hay que hacer. ¿Hasta dónde hubiera llegado Gillo? Pues claro, yo mira, desde que Gillo muere, para mí, siempre lo he contado alguna vez, ¿no? Antoñeto toreaba el 29 de agosto en San Sebastián de los Reyes y en Colmenar el 30 de agosto. Y mi padre me dijo, ¿a cuál quieres ir? Por ver a Antoñete, ¿no? Y yo dije, primero, además era un cartel precioso porque toreaba Antoñete, Antoñete, Julio Robles y Ortega Cano. Ortega Cano no pudo torear, lo sustituyó Pepín Jiménez. Mi Julio Robles es un toreo que me entusiasmaba. Y dije a San Sebastián de los Reyes, elige una, vamos a ir a una, no a las 2, a una. Y decidí ir a San Sebastián de los Reyes y lo disfruté mucho porque Antoñete estuvo bien con un toro, Julio Robles también, y no fui a Colmenar Viejo, afortunadamente, porque no me hubiese gustado estar allí presente, ¿no? Pero ¿hacia dónde hubiese llegado? Pues yo desde esa misma noche de la muerte de Gillo, que al final para mí fue un mazazo, como yo creo que para muchos de nuestra generación, porque la muerte de Paquirri la habíamos vivido 9 meses atrás, 11 meses atrás. Joder, pues te impresionó, a mí me impresionó, pero Paquirri era un torero como de otra generación, ¿no? ¿Sabes quién dice exactamente eso? Joselito. También, ¿no? Joselito, bueno, en una entrevista que dio no hace mucho, dijo exactamente lo mismo, que le había impresionado mucho más Gillo, claro, porque a Paquirri le veía ya como un hombre mayor. Efectivamente. Mientras que con Gillo había tratado, ya era un chico de su edad. Exactamente la misma impresión. Yo a Gillo no le traté nunca, fíjate, la última imagen que tengo de Gillo es precisamente del San Isidro del 85, de una tarde que fue del Espectador, y le vi en un tendido alto, cuando iba con la localidad con mi padre, y le vi, y estaba firmando los programas de mano, y se acercaron un montón de chavales, y yo estuve como a 2 metros de él, embelesado viéndole, y no me atrevía a darle la mano y a saludarle, pero esa imagen se me quedó muy, muy viva, ¿no? Y hacia dónde hubiese llegado, la pregunta que me has hecho, pues yo creo que hubiese sido un torero, por lo que demostraba y en el punto en el que estaba, de una dimensión muy grande, ¿no? Hubiese seguido compitiendo con los toreros de su generación, y yo creo que hubiese llegado a los años 90 y hubiese llegado a torear con Joselito y con Enrique Ponce y con esos toreros, ¿no? A lo mejor esto te parece demasiado malvado lo que voy a decir, pero con lo que voy a decir no quiero levantar suspicacias ni una ola de odio, pero yo creo que con Gillo vivo la carrera de Joselito hubiera sido más difícil. En cierta manera le hereda. Ya, es decir, es el torero joven madrileño defensor del clasicismo. Con Gillo vivo, ese papel hubiera sido Gillo, claro. Y luego hay otra cosa también en cuanto a... Es un comentario malvado, pero evidentemente con Gillo vivo la carrera de Joselito hubiera sido más difícil. Ya. Creo, sinceramente, siendo un gran torero, por supuesto, no lo voy a discutir porque yo he sido muy de Joselito, pero claro, creo que para ser rigurosos en el comentario es así, es decir, hubiera tenido un competidor muy duro, porque además eso, es que era un joven maestro.
en ese momento. Sí, y a mí pues esas incógnitas que siempre se quedaron ahí desde esa noche del 30 de agosto del 85, yo siempre las he tenido en la cabeza y me he imaginado, ¿no? Hacia dónde hubiese ido, hacia dónde hubiese llegado, cuál hubiese sido también el papel de Espartaco también, ¿no? En ese puesto máximo del toreo, cómo se hubiesen repartido a lo mejor también, en todo caso de que yo pienso que era un gran contrapunto. Claro, como lo fue también con Ojeda. Porque fíjate, es maravilloso también lo del año 83, no lo hemos claro, comentado, salieron los dos, ¿no? Claro. Y dos, además, salieron los dos con dos conceptos absolutamente distintos, antagónicos del toreo, y desde el primer momento se enfrentan y empiezan a torear, ¿no? Yo me recordaba cuando, por ejemplo, después de la gran tarde de Pablo Aguado, tantos años después, ¿no? De Sevilla, las Cuatro Orejas, y luego ese afán que tuvo con Rocarrey, de que no se querían ver las caras y tal, yo me acordaba un poco en aquello, ¿no? De decir, joder, dos toreros. Pero Ojeda sí que se las vio con. Ojeda se las vio, efectivamente. Tanto los apoderados de ambos como las empresas lo vieron claro que querían. Además, los carteles de contraste son muy interesantes. Claro. Tanto los carteles de contraste generacional, por ejemplo, has citado uno de contraste generacional que no salió bien, pero era un típico cartel de contraste generacional de 3 generaciones, Antoñete, Curro Vázquez y Gillo, con aquella de Atanasio. Tanto los carteles de contraste generacional como los carteles de contraste de estilo son muy interesantes. Claro. Entonces, por ejemplo, Paco Ojeda y Gillo contrastan muy bien. Claro. Un torero muy rompedor y un torero muy clásico. Y Espartaco y Gillo también contrastan muy bien. Y de hecho torearon... Un torero, vamos a decir, muy efectivo, pero más lineal, y un torero muy profundo. Claro. Entonces, la interacción hubiera sido muy buena. No, totalmente. Y de hecho, fíjate, es curioso, porque con Ojeda, es que luego también han cambiado mucho, también el toreo y las estructuras de la fiesta, incluso la organización de las ferias han cambiado muchísimo, porque, es decir, Gillo, hemos hablado de la primavera del 83, no tenía nada. Las 3 corridas de San Isidro, la beneficencia, le ponen en todas las ferias. Y cuando sale de torear la beneficencia, las 3-4 corridas siguientes que torea es con Ojeda. Claro. Torea en Barcelona con Ojeda, en Burgos con Ojeda, en Alicante con Ojeda. Es decir, ya directamente se enfrentan. Y muchos carteles que estaban sin rematar, sin cerrar, se cierran con estos nombres. O Rincón en el 91. Efectivamente. Es decir, hubo que rehacer todas las ferias para dar a Rincón el puesto que se había ganado. Así es. Se echa de menos ahora. Sí, claro que se echa de menos. De hecho, Ojeda, que había triunfado, había roto en el año 82, en el 83 era el mandamás, tenía apalabradas muchas corridas, pero había carteles que no estaban cerrados. Claro. Y ahí tiene la oportunidad Gillo de entrar. Sí. Y aquel enfrentamiento entre Ojeda y Gillo fue maravilloso. Por eso, esa tarde de Colmenar se quedaron muchísimas cosas por... Ahora, jugando a los futuribles, creo sinceramente que Gillo tenía que haber cambiado de apoderado. Claro. Y que es una decisión que, por muy dolorosa que le hubiera resultado, que seguramente le hubiera resultado dolorosa, tendría que haber tomado si no hubiera habido lo de Colmenar. ¿Por qué? Pues porque era un torero llamado a los más altos destinos de la fiesta y entonces le tenían que apoderar pues apoderados en ese mismo nivel. Y yo creo que en un momento dado la carrera de Gillo se estancó por Tomás Redondo. Pues seguramente. Y de hecho se dice, ¿no? Se dice que yo no sé de qué habrá de cierto de aquello, que los planes de cara al 86 ya eran distintos en cuanto a la dirección de la carrera de Gillo, con unos taurinos tan influyentes y tan importantes en aquel momento y en estos, ¿no? Como los Lozano. Se dijo aquello, no sé si eso es cierto o no, pero sí es la verdad que la carrera de Gillo tuvo muchos obstáculos fundamentalmente por la presión que se ejercía desde las empresas respecto al apoderamiento de Tomás Redondo. Pero fíjate, yo digo una cosa, que si Gillo consiguió todo lo que consiguió, a pesar de todos los obstáculos, porque en la promoción del libro me han preguntado alguna vez, ¿qué has descubierto de Gillo que no conocías en su momento? Pero pues muchas cosas, porque en aquel momento lo vives... Sí, claro, te has tenido que documentar, claro, además. Es decir, tú vives de recuerdos, ¿no? Y de recuerdos de cuando muere Gillo estaba a punto yo de cumplir 15 años. Y entonces, claro, yo tengo que reconstruir la carrera. En mi cabeza estaba lo que significó Gillo para mí personalmente, que es lo que me llevó a escribir el libro, o lo que me ha llevado a escribir el libro, pero me he tenido que documentar y documentar mucho. Pero quizás sí es algo que he descubierto, el maltrato de muchas empresas y la cantidad de obstáculos que le ponen, no a Gillo, sí al apoderado. Eso da más mérito a la carrera de Gillo. Efectivamente. Puede estar todo el rato saltando zanjas. Totalmente. Pero totalmente. Es que quizá la personalidad de su apoderado era bastante, vamos a decir, fíjate qué palabra
controvertida. Era muy controvertido. Claro. Y de hecho había declaraciones, yo lo recojo en el libro también, se recogen declaraciones muy poco oportunas en momentos muy determinados de la carrera de Y Gillo. muy probablemente con un apoderado, vamos a decir, que manejara mejor Sí. las relaciones públicas y la relación con las empresas, probablemente allí yo pues, lo hubiera tenido más fácil y no tendría que haber estado constantemente en la cuerda floja de si me ponen, si no me ponen, Así es. que eso desgasta muchísimo psicológicamente. Mucho, porque además es que Gillo se tuvo que ganar todo, ese que parece un tópico, ¿no? Pero es que es así, todo día a día y tarde a tarde, el año 85, que ya fíjate dónde estaba, pues no le ponen en Sevilla, no le ponen en Castellón sí, En Castellón sí, que una de Baltasar Iván. Que además es la de la famosa foto del natural. El natural, que es maravillosa la foto de Jesús, pero no le ponen en esas primeras ferias, en Sevilla y Valencia, ¿no? Que son las de más peso en ese momento, y es otro volver a empezar, ¿no? El jugársela otra vez en Madrid. Pues a mí me hubiera gustado ver la evolución de Gillo, porque estoy convencido de que en los años 90, porque claro, estos toreros de tanto oficio tienen un vuelo muy largo, es decir, lo lógico es que se hubiera retirado con 50 años o con 40. Yo como me lo he imaginado siempre. Yo creo que en esa trayectoria larga hubiera evolucionado mucho su toreo. Sí. Es decir, estoy convencido de que su toreo hubiera alcanzado mucha más fluidez todavía, porque Gillo estaba a veces tan obsesionado en dar un muletazo tan encajado y tan hacia adentro que muchas veces eso le llevaba a que la serie fuera corta. Eso es. Entonces yo creo que hubiera evolucionado hacia series más largas sin tampoco traicionar el concepto, pero sí con la habilidad a lo mejor de abrir un poco más al principio, de dejar esa serie para la última serie de la faena. A mí me hubiera gustado ver la evolución, porque estoy convencido de que hubiera llegado a alcanzar grandes cumbres. Yo creo que eso se le criticó mucho, se le criticaba mucho de novillero en los primeros años de Matador, pero yo creo que de eso también Gillo fui consciente. Hay faenas ya estaba en ese proceso. De hecho, la faena Burlero es de series de 6-7 muletazos. De esa faena, de ese año, 85, me han hablado, yo no he visto imágenes, pero me han hablado extraordinariamente bien de una faena a un toro, creo recordar, de Gavira en Palencia, que creo que estuvo extraordinario, también de series largas y de series, por como él toreaba, ¿no? Con esa profundidad, pero yo con esa obsesión de ligar ligar más muletazos en cada tanda, porque yo creo que él sí se dio cuenta que como realmente las plazas crujen de verdad, es con la ligazón del toreo, y de eso fue muy consciente, y esa obsesión sí la tenía. Y fíjate, yo muchas veces, Domingo, he pensado cómo hubiese evolucionado el concepto de Gillo, hubiese sido el mismo, pero muy interesante verle con la evolución luego de las ganaderías de los años 90. Es decir, cuando los toros empiezan a embestir. Efectivamente. Porque también está en los años 80 donde los toros se caen muchísimo. Se caen mucho. Que luego son toros que se caen mucho, con poca fuerza, que exigen ser muy buen torero. Sí, claro. Que no se nos olvide. El toro tiene clase, tiene poca fuerza, Joder, pero para tener poca clase, tener clase y poca fuerza, y que aquello transmita, como transmitía con algunos toreros, como Julio Robles, como Curro Vázquez, como Antoñete, como Gillo, todo lo que ponían los toreros con ese tipo de embestidas, había que ser muy buen torero para ese toro. Ahora, pero cuando el toro ya embiste con otra fortaleza, embiste más por abajo y embiste más seguido y tal, ¿cómo hubiese sido el toreo de Gillo, ¿no? Con la capacidad que él tenía, ¿no? Porque yo creo que esa vertiente de poder y de clase siempre ha estado a la par, ¿no? Y además, la generación de primeros de los 90 es una generación muy importante también, porque en muy poco tiempo salen un montón de novilleros que han sido la base de los carteles de las ferias durante muchísimos años. Enrique Ponce, Jesurín Ubrique, Finito de Córdoba, Caballero. Hubiera sido interesante ver la interacción de ellos con Gillo. Sí. Y luego otra cosa importante también, muchas veces el toreo, las generaciones de los toreros son los referentes que tengan. Gillo fue referente para los novilleros en aquel momento que estaban en boga, ¿no? Pero ahí se cortó y el referente de Gillo no existió. El concepto del toreo de Gillo no existió como referente para los que fueron llegando después, ¿no? Otra cosa que me hubiera gustado verle con las duras. También. Mató una de Miura de novillero en Francia, por cierto, pero tenía el suficiente valor y el suficiente poderío para haber brillado con ese toro. Sí. Y eso me hubiera gustado verlo, porque seguro que hubiera pedido gestos. Mira, muy probablemente en el año 86
tendría que haber afrontado algún gesto como ese, teniendo en cuenta cómo estaba la situación. Seguramente. Y seguramente lo hubiese hecho. Y lo hubiese hecho, y a mí me hubiera gustado verlo. Sí. Luego él, fíjate, ahí hay una cosa que lo cuento en el libro. No vamos a desvelar las cosas, tantas cosas que se cuentan en el libro, pero te acordarás que él ahí hace una defensa de lucha contra el afeitado de los toros, sí. También, ¿no? En un momento dado, abandera esa posición, ¿no? Que luego lo matiza, es decir, bueno, yo no he dicho que no que se afeiten los toros, sino que se habla tanto del afeitado que vamos a dejar de afeitar los toros para que se hable de verdad de los ganaderos y de los toreros, ¿no? Y luego él a lo largo de su carrera sí se enfrenta a ganaderías duras, ¿no? Pero probablemente esa capacidad de gesto, haberlo hecho en Sevilla, en Bilbao y sobre todo en Madrid, hubiese sido muy interesante. Y seguro que en el año 86-87 probablemente lo hubiera hecho. Seguramente. Y además yo creo que todo lo que, yo siempre lo he pensado, todo lo que hubiese venido desde ese momento hubiese sido a más. Hombre, también hay que decir una cosa para ser completamente realistas. Y es que el destino tiene muy mala leche y juega muy malas pasadas. La prueba es que murió con 21 años. Es decir, tenía condiciones para todo lo que hemos dicho, pero vaya usted a saber lo que hubiera pasado, claro, porque es que la vida es complicadísima, está llena de circunstancias inesperadas, el destino es imposible de controlar, es decir, lo del hombre propone y Dios dispone. Entonces habría que haber visto qué hubiera pasado, porque, como vuelvo a repetir, la vida es incontrolable y nunca se sabe lo que nos aguarda, ¿no? Pero evidentemente podría haber sido un torero muy importante. Muy importante. A mí me dijo una cosa Emilio Muñoz, me dijo, dice, hombre, de los muertos siempre se habla bien. Dice, pero todo lo que hemos dicho los toreros de Gillo, una vez que murió, dice, muy sincero, dice, porque Gillo tenía muy buen cartel entre todos nosotros, porque aparte de la admiración y de considerarle como un torero peligroso, como competencia, era una gran persona. Era una persona con mucha empatía hacia los toreros y tenía un gran carácter, un poco no de distanciarse, sino de hacer piña, ¿no? Y eso también era bonito y también yo creo que marca un poco la personalidad de Gillo. Yo creo que lo último que has dicho ha quedado perfecto para un final. Pues perfecto. Entonces, ¿quieres decir alguna cosa más? Pues nada, agradecerte la invitación, porque siempre es un placer, ¿no?, hablar de toros contigo, porque aparte de que hemos vivido los mismos años, las mismas épocas, pues yo creo que tenemos una misma concepción del toreo, ¿no? Y agradecer a Gillo lo que significó y por lo menos haber tenido la oportunidad de volver a revivir muchas cosas y con un objetivo muy claro, ¿no? Que ojalá que este Por Siempre Gillo sirva para que se siga hablando de Gillo durante muchos más años. Sí que es cierto eso de que recordar es volver a vivir, y entonces pues haber leído tu libro pues a mí me ha hecho recordar pues una época muy feliz de mi vida, ¿eh? Bueno, pues cuando tenías 11 años, 12, 13, 14, ¿qué lo iba a decir? Que íbamos a llegar a los 50, pues hemos llegado, ¿no? Entonces, para mí ha sido un enorme placer volver a vivir aquellos años a través de Gillo, torero al que vi tanto, además. Sí. Y entonces, pues nada, pues yo te quiero dar las gracias por el libro que has escrito. Creo que es un gran homenaje a Gillo. Y te voy a decir más, probablemente este libro, vamos a volverlo a enseñar, este libro vaya a ser el libro de referencia sobre el personaje, pues ya para los restos. Por lo tanto, felicidades. Muchas gracias por venir y sabes que esta es tu casa. Pues agradecido y así me siento, como en mi casa. Bueno, pues muchas gracias otra vez por vuestra fidelidad. Yo creo que hoy, sinceramente, ha merecido la pena, ¿eh? Os tengo que recordar que tenemos nuestro propio portal de internet, www.altoroporloscuernos.es, y también os tengo que animar pues a que os apuntéis a Domingueros Premium, porque allí hay un montón de cosas que se cuentan que si no te apuntas pues no te puedes enterar de ellas, y alguna que está bastante bien. Muchas gracias. Ahora que ya por fin empieza a haber toros, nos vamos a las ferias del verano y lo que vaya saliendo se lo contaremos en Al Toro por los Cuernos. Muchas gracias otra vez y sigan viendo al toro por los cuernos.